ustedes conocen nosotros dónde vivimos, y nosotros vivimos rodeados de naturaleza, vivimos rodeados de muchos árboles, de muchos animales, y específicamente de muchos pájaros. Entonces el cantar de los pájaros es permanentemente. O sea, uno no dice, cantan de tal a tal hora, no, hay algunos que cantan en la mañana, otros cantan a mediodía, otros le reciben en la tarde, reciben el turno más o menos a las 5 y terminan a la noche y vuelven y agarran en la madrugada. O sea, eso es todo el día, ¿sí? Y es muy bonito, a nosotros nos gusta escuchar los pájaros. De hecho tenemos uno adoptado, nosotros sabemos que no es uno, son varios de los mismos, pero pues es el mismo color. Y siempre que llega se para en la misma ramita y ya le conocemos el canto al pajarito como tal. De hecho mi hija Gabriela imita el canto y ella les canta, ¿no? Y ellos le contestan y ella se súper asombrada porque ella les hace el ruido y el pajarito le responde a ella. Pero es algo bien bonito poder vivir una experiencia. No sé si a usted le gusta, hay personas que dicen no, eso a mí me genera como irritabilidad, escuchar el canto del pájaro, y hay unos que no son como tan dulces, sino que hay un canto que es muy ruidoso, que es como si estuvieran alegando y ya no es chévere, ¿cierto? Algunos cantos de algunos pájaros. Pero muchos científicos en diferentes estudios que han realizado han comprobado que estar rodeado de naturaleza reduce los niveles de estrés, que estar rodeados de la naturaleza baja los niveles de la presión arterial y del ritmo cardíaco. Es decir, hay personas que cuando están en medio de la naturaleza, sea un bosque o sea el mar, ¿sí? Eso los relaja, los tranquiliza y se ha confirmado. Sin embargo, cuando ya están en el mar y regresan a la ciudad, muchos dicen, volví a la realidad. Como que se acabó, como que allá estaba relajado, estaba tranquilo, me sentía súper livianito, pero regresé a la ciudad y empecé a escuchar ese ruido, los carros y ya como que no, ¿cierto? Hay otras personas que dicen, no, a mí no me gusta, a mí me encanta escuchar el ruido de la ciudad, a mí me encanta escuchar los carros, soy 100% urbano, ¿sí? Pero no podemos desconocer que ese tipo de sonidos pueden reducir niveles de depresión o de ansiedad en algunas personas, pero no es permanente, ¿cierto? O sea, es algo pasajero, depende del lugar en donde uno esté, depende de la circunstancia, pero no podemos negar que eso provoca sensaciones de bienestar, provoca sensaciones de placer, de deleite. Escúcheme. Si usted toma nota, la palabra hebrea traducida como Edén significa deleite, placer o delicia. La palabra hebrea traducida como Edén, ¿qué significa? Deleite, placer, ¿cierto? Delicia. ¿Usted dónde recuerda que en la palabra está mencionado Edén? En la creación, ¿cierto? O sea, ¿en qué libro? En el Génesis. Así que usted vaya yendo al Génesis porque por ahí vamos a iniciar. Mire, la palabra de Dios dice que el Señor plantó un jardín en un lugar y ese jardín era un lugar de disfrute, de placer. Era un lugar altamente fértil, era un lugar maravilloso, producía todo lo que es bueno. En ningún momento en el Edén, en ese huerto que quedaba en el Edén era una región de lo que había creado el Señor, una región, y en esa región puso el jardín. Y dice la palabra que todo lo que producía ese jardín era bueno, era hermoso, era un suelo totalmente fértil. Además, la manera en la que estaba siendo cuidado ese jardín era natural. Había un riego constante, ¿sí? Fluía constantemente el agua. Además de eso, había toda clase de animales, ¿cierto que sí? Y el hombre vivía seguro, tranquilo. ¿Qué quiere decir? Que el clima que había en ese jardín era perfecto. ¿Por qué? Al punto de que ellos andaban desnudos y no había ningún problema, ¿sí? Todo era perfecto. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 2, versículos 8
al 10 dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles, es decir, agradables. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 10. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. Entonces es un lugar perfecto. Es el lugar donde uno no necesita absolutamente nada. El ser humano lo tenía todo suplido, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? Aparte de eso tan espectacular, yo no sé si usted cuando ha viajado, cuando ha ido a otros lugares diferentes de su casa y conoce usted dice, wow, y es ese asombro, ¿sí? Uno dice, qué lugar tan espectacular. Pues el Edén era muchísimo más que esto, porque no había nada malo allí. Pero lo mejor de todo es que era un lugar donde el hombre tenía comunión permanente con su Creador, con Dios, ¿sí? La palabra nos dice que hablaban, que paseaban, que Él le dio una encomienda al hombre para hacer en lo que Él había plantado. Era un lugar que el Señor había hecho, que había plantado específicamente para el hombre. Dice que lo hizo, que creó al hombre y lo puso en el jardín para que viviera allí. Era un hogar hecho por Dios, para su creación conforme a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué características tenía ese lugar? Nosotros lo podemos ver ahí, si empezamos a leer el capítulo, pero era un lugar de unidad. No había rencillas, no habían peleas, no habían discusiones, ni entre Dios y el hombre, ni cuando llega la mujer. Era un lugar de amor, pero también era un lugar de trabajo y esfuerzo, porque el Señor le dice al hombre en el versículo, por ejemplo, bueno, vamos ahí al 2, capítulo 2, yo me estoy saltando 1, capítulo 2 de Génesis, versículo 15, dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y ¿qué? Lo cuidara, ¿sí? Era un lugar de trabajo y esfuerzo, porque a veces creemos que todo lo bueno y todo lo perfecto llega a nuestras manos y nos tenemos que quedar quietos. No, o sea, el Señor lo hizo, pero le dijo al hombre, necesito que lo cuides, necesito que estés pendiente de él. Era un lugar de inocencia. Era un lugar donde todo funcionaba bien, no había malicia. No pasaba por la cabeza del ser humano hacer algo en contra de lo que Dios le había dicho. Pero también era un lugar de libertad, donde el hombre podía tomar decisiones sin desconocer sus consecuencias. Porque Dios había sido con él muy claro desde el principio. Solamente que el hombre y la mujer tomaron decisiones que iban contra lo que Dios les había estipulado. Aquí hay algo bien importante y quiero que usted esté conmigo súper pendiente. Uno ha escuchado muchas veces esta parte de la creación, ¿cierto que sí? Y a veces uno como que lo pasa de seguido y uno ya dice, sí, ya Dios creó los cielos, la tierra, los animales, X o Y, el huerto, el jardín. Pero aquí hay algo bien importante y es el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se llama la prédica? Como en Edén, ¿cierto? ¿Qué es como en Edén? El ser humano fue creado por Dios para vivir eternamente con Él. ¿Sí me hago entender? Primer aspecto importante que tenemos que tener en cuenta. El ser humano fue creado por Dios para vivir eternamente. El ser humano no fue creado con el propósito de que muriera. Fue creado con el propósito de que viviera eternamente con el Señor. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Ahí nos devolvemos un capítulo 1, versículo 28. Parte A dijo, y los bendijo con estas palabras, al hombre y a la mujer. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla.
Les está dando una indicación, les está diciendo, necesito que avancen, ¿cierto? Y si seguimos leyendo, les habla acerca de dominar sobre los animales. Ahorita en el capítulo 2, versículo 15, decíamos que el Señor puso al hombre en el Edén y le dijo que ¿qué? Que lo cultivara y lo cuidara, ¿cierto? Y si nos adelantamos al capítulo 3, ahí mismo en Génesis, versículo 22, dice, y dijo, ¿quién dijo? Dios. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Mira algo tan interesante aquí, usted nunca va a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, pero aquí me está hablando de varios, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. ¿Cierto? Ya tiene conocimiento. Dice, no vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva ¿qué? Para siempre. Para siempre. Si nos devolvemos al capítulo 2, en la instrucción que el Señor le da, usted no lo va a encontrar en pantalla, en el versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Miren lo importante que podamos tener la Biblia y que podamos ir leyendo, porque hay algunos textos que usted no va a encontrar en pantalla. Capítulo 2, versículo 16. Después de que le dijo que cultivara y cuidara el huerto, le dio el mandato. ¿Puedes comer de cuáles árboles? De todos los árboles del jardín. Versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, morirás. ¿De cuántos árboles el hombre no podía comer en el jardín? De uno. ¿De cuál? El del bien y del mal. Pero cuando nos vamos al capítulo 3, versículo 22, ¿qué es lo que dice Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo? Mejor saquémoslos, porque no vaya a ser que sigan comiendo y uno de ellos es el árbol de ¿qué? De la vida eterna y viva ¿qué? Para siempre. ¿Pero bajo qué condición? Pecado. Entonces uno se da cuenta aquí y uno dice, uy, los expulsó del jardín, terrible. Ese fue el castigo. No, ese fue el cuidado de Dios para sus hijos. Porque lo que Él dijo, los creé para vivir eternamente, para que estuvieran conmigo para siempre, pero tomaron una decisión, porque eso era un lugar ¿de qué? De libertad, donde ellos podían decidir. Tomaron una decisión y automáticamente eso hizo una separación. Así que al Señor nada lo sorprende. Entonces dice, no vamos a permitir que eternamente estemos separados. Así que mejor lo sacamos y continuemos. No es como, ¿y ahora qué hacemos? No, el Señor es omnisciente, todo lo sabe, ¿sí? Y obviamente Él sabía lo que iba a suceder. Así que Dios sigue proveyendo. Y sigue proveyendo, ¿por qué? Porque cuando los saca desnudos, los viste. Porque ya iban a salir a una parte donde no era perfecto, donde ya había sudor por el trabajo, donde ya iban a salir ampollas, donde iban a sentir un calor terrible, donde tal vez iban a lastimar su piel, ya iban a empezar a sufrir. Así que Él sigue proveyendo a pesar de la decisión del ser humano. Les provee vestido, ¿sí? Y es el primer sacrificio que aparece en las Escrituras, porque dice que los vistió con pieles de animales. ¿Con cuáles animales? Los que habían allí. El primer sacrificio. Sin embargo, ahí no queda todo. Y aquí es bien importante. ¿El Señor hizo al hombre para vivir un ratico? Eternamente. Y al parecer con la decisión de ellos es como si el propósito se hubiera caído. No, el propósito sigue. Porque Él sigue proveyendo y lo que Él ya va a proveer es esa promesa de un Salvador. ¿Que va a qué? A vestir
a aquel que desea volver al Padre. Porque finalmente ese es el propósito con el cual el hombre fue creado. ¿Para qué? Para estar con el Padre. ¿Sí están conmigo? Los vistió cuando los expulsó, cuidándolos de que no tomaran del árbol de la vida para que no vivieran separadamente eternamente. Pero luego, con toda la historia, vemos que Él sigue proveyendo salvación. ¿A través de qué? De su Hijo. Porque finalmente Él desea que su creación regrese a Él. Usted me va a acompañar a Isaías, capítulo 61, versículo 10. Si está conmigo, vamos enredados. Hágame cara de sí, bien, o dígame, no entendí nada. Complicado. Vamos bien, ¿cierto? 61, versículo 10 dice: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió de ropas ¿de qué? De salvación, y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas. Entonces estamos viendo que ahí vemos la salvación del Señor para nosotros. Pero si no nos queda muy claro, acompáñenme a Gálatas, capítulo 3, versículo 26-27, es mucho más claro y dice: todos ustedes, es decir, aquellos que han decidido ser vestidos de salvación, son hijos de Dios mediante la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Versículo 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Entonces vemos que el Señor sigue proveyendo. El Señor no solo proveyó pieles en ese momento, sino que Él sigue proveyendo y Él dice: necesito que regreses a mí, porque con ese propósito te creé, para que vivamos eternamente. Pero aquí ya hay una lección, aquí ya hay una decisión. ¿Por quién? Por Cristo. Si yo decido por Cristo, si yo decido creer en el Hijo de Dios, entonces yo voy a obtener salvación. Y es el camino para yo volver ¿a quién? Al Padre. Para yo volver a ese lugar de donde salí. Lucas, capítulo 23. Usted ahí va teniendo algunos textos bíblicos para que despacio los pueda ir buscando. Capítulo 23, versículo 42-43. Contexto: estamos en la muerte de Jesús. ¿Se acuerda que él estaba solito o estaba acompañado en la cruz? Acompañado, tenía 2 ladrones, al lado y lado, ¿cierto? Versículo 42 dice: luego dijo uno de esos ladrones: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43, Jesús le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya iba a morir, y en ese último momento Él reconoce que es el Hijo de Dios. Y Él le garantiza que a partir de ese momento estaría ¿con quién? Con Él en el paraíso. Porque finalmente, ¿cuál es el objetivo de que el hombre haya sido creado? Para vivir eternamente con Dios. Esa es la primera parte del propósito por el cual el hombre ha sido creado. Pero eso pasó ahí en ese momento. Pero tenemos una promesa futura. Váyase al último libro de la Biblia. ¿Cuál es? A veces el gran libro temido, no sé por qué. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer ¿de qué? Del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Entonces, sí entendemos que fuimos creados para estar eternamente con Dios, pero que aún la promesa sigue, y que debemos, necesitamos volver a Dios.
Mire, en el Edén el hombre tenía todo, no le faltaba nada. Y nada es nada. Estaba 100% satisfecho, suplido. Pero cuando es expulsado por su propia decisión, no porque Dios fuese malo, empieza a experimentar algo que usted y yo aún no seguimos viviendo, y se llama insatisfacción. Y es como que me falta algo, como que intento muchas cosas, pero me sigue faltando algo. No soy 100% feliz, no soy 100% tranquilo. Me involucro en una relación de pareja y creo que ahí encontré la panacea y ahí es, y no pasa. Obtengo el trabajo de mis sueños con el salario de mi sueño y al principio súper, pero luego pasa algo y no. Como que hay algo que me falta. Cumplo ese deseo de viajar a ese lugar tan wow, pero como que no me llegó del todo. ¿Usted alguna vez ha experimentado insatisfacción? ¿Alguna vez hemos dicho, pero qué pasa si todo está bien? Y no sé qué sucede en mi interior. Y eso es algo muy interesante porque a veces podemos metérsela toda, o sea, trabajar, o sea, no sé, inventarnos lo que sea, pero esos logros no son suficientes. Pero uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Y es que nunca van a ser suficientes, nunca. Siempre se va a querer más. Siempre el ser humano va a estar deseando algo más grande y superior. ¿Le ha pasado? Hasta con la comida. Uno prueba, a mí me gusta el arroz con leche, uno prueba un arroz con leche y uno dice, este es el mejor. Pero al tiempo vuelve y prueba uno y dice, no, este es el mejor. ¿Sí? Y así sucesivamente. O sea, no hay un tope. Pero también a nivel personal siempre hay ese deseo y esas ansias por superarse, ¿cierto? Por alcanzar más, necesito crecer, necesito autorrealizarme, necesito. ¿Pero es suficiente? No, ni usted ni yo nos podemos mentir. ¿Sabe por qué nunca es suficiente? Por lo que nos dice Eclesiastés. Mire, esta es la gran respuesta a una pregunta que yo escucho en conversaciones casuales, en consejería y en terapia. Y la gran pregunta es, ¿qué hago para ser feliz? Para sentirme completo, para saber que ya no me hace falta absolutamente nada. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana, acá dice el sentido del tiempo, acá dice la noción de ¿qué? De eternidad. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Ya les di la respuesta. ¿Sabe por qué el ser humano siempre está buscando más? Porque Dios ha puesto en nosotros un sentido de eternidad. Es decir, hay algo más que por mis propias fuerzas yo no puedo alcanzar. Y es que estar eternamente con mi Creador. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no entiendo que nada va a llenar eso, sino solo quien me formó, yo voy a seguir dando vueltas como el ratón. Y voy a seguir probando muchas cosas, porque hay un sentido de eternidad. Hay algo en nosotros, la palabra lo dice, así fuimos creados, para vivir eternamente con el Padre. Así que debemos regresar ¿a dónde? Al Padre. Pero mientras sigamos cogiendo atajos, mientras sigamos cogiendo desvíos, porque creemos que nuestra forma es mejor, no va a pasar. Van a seguir viéndose lágrimas, quejas, chichones,
Vamos a seguir queriendo alcanzar más y más y más, porque ese placer no llega, ¿sí? Mire, no es un placer infinito de gozar en lo terrenal, sino en lo divino. Y esa es la parte que al ser humano le cuesta. Entender que no consiste en lo que obtengamos aquí, sino que consiste en una vida eternamente con el Señor. Pero como no lo vemos, como no podemos hacerlo para obtener más, por eso hay frases que salen como: me es difícil orar, me es difícil adorar, me es difícil leer la Biblia. Pero no me es difícil seguir tras eso que yo creo que me va a saciar, pero que realmente no va a pasar nada. ¿Sí está conmigo? Mire, esto es muy complicado para el ser humano aceptarlo. Porque normalmente cuando vienen a mí a consulta me dicen: dígame qué hago para resolverlo. Pero no hay terrenalmente una forma para resolverlo. No hay, muchachos. Nada ni nadie va a poder saciar ese sentido de eternidad. Porque el único que lo puede hacer es ¿quién? Cristo. Isaías capítulo 43, versículo 7. La segunda parte del propósito por el cual el hombre fue creado. Dice el Señor: trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado, ¿para qué? Para mi gloria, al que yo hice y formé. Primer propósito, para vivir eternamente con Él. Y segundo propósito, para adorarle, para su gloria. ¿En qué momento se trata de nosotros? En ningún momento. No se trata de usted y de mí. Y eso es lo que le cuesta al ser humano comprender. Porque el ser humano todo el tiempo está buscando satisfacerse. Todo el tiempo está buscando llenar eso que nada ni nadie va a poder llenarlo. Fuimos hechos para vivir eternamente con el Señor y fuimos hechos para glorificarlo, es decir, para adorarlo. Ese es el propósito eterno. Ese es el propósito eterno del ser humano, por el cual fue creado por el Señor. Y así como en Edén, que no falte nada. Pero mientras estamos en esta tierra, obviamente tenemos que tomar la decisión ¿de qué? De ir, de acercarnos, de estar allí. Esa eternidad de la que nos habla Eclesiastés es el anhelo de Dios. Y eso es lo que explica esa hambre y esa sed que las personas a veces tienen. Hambre y sed, necesito algo. Pero Jesús se presenta como ¿qué? Como ese pan que sacia y como esa agua que sacia. No lo dice todo el tiempo, ¿sí? No sé si usted recuerda el caso de la mujer samaritana. Una mujer que había tenido muchos esposos. ¿Buscando qué? Tal vez sentirse amada, tal vez sentirse acompañada, tal vez sentirse valorada, afirmada, sentirse importante. Pero cuando se encuentra con Jesús le dice: has tenido muchos y el que tiene tampoco es. Si tú supieras quién soy, si tú supieras que el agua que yo te voy a ofrecer jamás te va a dar sed. Y es lo mismo que hoy día nosotros decimos: si las personas supieran que venir a Jesús les va a suplir su necesidad eterna. Porque a veces se vende el evangelio en el sentido de: ven a Jesús, Él cambiará tu vida, ya no vas a tener problemas, ya no vas a llorar, ya no vas a... No. La palabra dice: en el mundo, vea, la lágrima va a caer varias veces. Tendremos aflicción. ¿Qué es aflicción? Dolor. Porque esto es un mundo caído. ¿Se acuerdan? El hombre y la mujer fueron expulsados. Y al hombre le dijo: la vas a tener que sudar. Y a la mujer le dijo: te multiplicaré más el dolor. O sea, le dijo: van a sentir dolor. Pero otra cosa es cuando yo decido vivir sufriendo.
El sufrimiento y el dolor son dos cosas diferentes. El dolor es una sensación, el sufrimiento es un estado. Yo decido cómo resolver el dolor o vivir en un estado de sufrimiento. ¿Sí está conmigo? A veces es complicado. A veces es complicado poder entender, ¿sí? El pecado distorsionó precisamente esa hambre y esa sed de eternidad con el Señor. Y lo que hizo fue ese anhelo de adoración, llevarlo hacia otro lugar. Cuando hablamos de adorar, proviene del latín adorare, que significa dirigirse hacia alguien para hablar con ese alguien, ¿sí? Eso es adorar en latín, dirigirse hacia alguien para adorar a alguien, pero en hebreo y en griego significa también inclinarse o postrarse y servir. Eso es adorar. Y por esa necesidad del ser humano de querer estar satisfecho, finalmente lo que ha sucedido es que su corazón se ha inclinado, se ha postrado y ha servido a otros dioses, pero no al verdadero. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Versículo 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Fíjese lo que pasó aquí. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. La consecuencia de entender que no es a un Dios pequeño que reemplaza imagen de hombres, imagen de animales y de la propia naturaleza, ¿sí? Ay, pero es que no sabían. Sí sabían. Vámonos para el Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 19 dice: el día, ¿están ahí conmigo? El día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes, le está diciendo el Señor a los israelitas, ustedes no vieron ninguna figura. Es decir, ustedes escucharon mi voz, pero nunca vieron una forma de mí. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer. Versículo 17, o imágenes de animales terrestres o de aves que vuelan por el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Versículo 19, de lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros los ha designado el Señor, el Dios de ustedes, como dioses de todas las naciones que están debajo del cielo. Pero hoy día, ¿qué tipos de dioses vemos? Estos, ¿cierto? Estos. Entonces, no hay excusa. Pero ¿sabe una cosa? Han evolucionado los tipos de dioses. Porque no solamente es hacerse la imagen de un hombre o una mujer, animales o de los astros, sino que se me convierte en un ídolo mi relación. Porque creo que ahí voy a encontrar eso que no le he podido llenar. O voy a creer que mi trabajo es lo que me va a sacar de la rutina y se me convirtió en un ídolo. O en los bienes materiales. Y entonces, entre más tengo, me siento mejor. Y no. O en cualquier sustancia psicoactiva, incluyendo el licor y el cigarrillo. Es que eso me quita la ansiedad. Se me volvió un ídolo. Los ídolos han ido evolucionando.
¿Por qué? Porque hay un sentido de ¿qué? Eternidad en el ser humano, que está siendo suplido de manera equivocada. Pero ya Dios nos ha dicho, vuelve y nos repite, nos sigue repitiendo, e infortunadamente vemos que el ser humano sigue diciendo, mi manera es mejor, a mi modo es mejor, mi tiempo es mejor, yo lo domino, yo lo controlo, yo sé que es mejor para mí. ¿Sí o no? Sí. Y eso es lo que produce el pecado en el hombre. Así que nuevamente debemos comprender que fuimos creados, dos razones. Número uno, para vivir eternamente con Él, ¿sí? Y ya lo vimos en Apocalipsis, nos está diciendo, sí, al que venza, vamos a estar. Y número dos, para adorarle a Él, para glorificarle. Entonces aquí viene la gran pregunta y es, si yo digo que amo a Dios, ¿por qué me cuesta adorar? Hay algo. Y ese algo se llama yo. Ese algo que no me permite adorar al Señor, que no me permite mínimo levantar mis manos y concentrarme en Él y decirle todo lo que es para mí, todo lo que es Él, se llama yo. Se llama carne, se llaman deseos. Y constantemente el Señor nos invita a volver, a que le adoremos, a que nos rindamos a Él, a que nos postremos. ¿Se acuerda que en hebreo y griego eso significa adorar? Postrarse, inclinarse, servir. ¿A quién le sirvo? Pensando que ese ídolo me sirve a mí, y no. Yo estoy sirviendo a ese ídolo, porque todo lo que hago es con base en eso, en poder alcanzar eso para que me supla a mí, pero no estoy haciendo nada. Acuérdese, como la ratica en el círculo. No estoy llegando a ningún lado. El Señor vuelve y nos invita, en vez de seguir satisfaciendo nuestro placer, nuestros deseos. Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 2. La invitación está. Por eso es tan importante uno poder venir a las Escrituras y dice, vengan, vengan a las aguas todos los que tengan sed. ¿Todos los que tengan qué? Sed. Vengan a comprar y a comer los que no tienen dinero. A veces uno dice, wow, ¿y esa invitación por qué no aparece aquí como normalito en el día a día? Pero mire la invitación que nos hace el Señor. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Ojo, vino porque era la bebida en el tiempo, ¿no? Contexto, ¿cierto? Pero mira, el Señor está pidiendo... No, era el contexto en ese momento. Versículo 2. Miren lo que nos pregunta el Señor, muchachos, esto nos tiene que sacudir. Dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? O sea, como quien dice, oiga, ¿usted por qué sigue insistiendo en que Él le va a dar todo lo que usted necesita? Porque usted sigue insistiendo en que ella le va a dar la paz y el gozo que necesita. ¿Por qué? ¿Por qué necesita? Porque sigue insistiendo en que ese trabajo, wow, con su super salario, lo va a hacer feliz. ¿Por qué sigue insistiendo? El Señor le proveyó al hombre y a la mujer, los vistió con pieles y le dije, vamos a trabajar. Pero ¿sabe una cosa? El Señor no se alejó de ellos. El Señor seguía hablando con ellos. El Señor seguía estando allí. Pero ¿qué pasaba? Los separaba algo que se llama pecado. Y siempre instó al hombre a volver a Él. ¿Qué pasó con Caín y Abel? El Señor habló directamente con Caín y le dijo, hijo, el pecado está como una fiera a la puerta esperando a devorarte. Piensa bien lo que vas a hacer. ¿Y qué hizo Caín? No me importa, siento rabia, siento envidia, voy a acabar con él. Y era Dios hablando con él. Y a veces uno dice, es que si Dios se me presentara y me hablara, entonces yo ahora sí. Eclesiastés dice, lo que ya pasó, vuelve a ocurrir. O sea, el Señor nos sigue hablando,
pero no lo hacemos, pero no sucede, pero somos tercos. Versículo 2, porque gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface. Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. ¿Cómo en dónde? Como en el Edén. Nada le faltaba al ser humano. Yo les he contado que mi hija mayor, hermosa, dice, cuando estemos en el cielo, ya tiene la garantía de que va a estar en el cielo. Y dice, yo voy a tener una conversación muy seria con Eva. Y con Adán también, pero no lo saque porque él también. Lo tenían todo. Mire, la adoración hace parte de nuestra comunión permanente con Dios y se refleja en nuestra forma de vida. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Usted ha experimentado la misericordia de Dios? La palabra dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, o sea, nunca se agota. Dice la Escritura que Él hace salir el sol ¿sobre qué? ¿No es un Dios bueno, maravilloso, perfecto? Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezca su cuerpo completico. Ofrezca. ¿Es qué? Voluntario. No es impuesto. No funciona así. Nosotros con mi esposo tenemos muy claro, a veces vemos fotos de la iglesia, la congregación lleva 6 años y vemos a las niñas chiquiticas y hoy ya está la mayor casi de mi altura, pero nosotros sabemos, y es complejo, que amar y obedecer a Dios no se hereda, se decide. Y por eso todos los días oramos al Señor y procuramos ser ejemplo, nos descachamos y mucho. Pero sabemos que ellas no van a decidir por Cristo porque sus papás son pastores. Es voluntario. Claro, influye el testimonio, claro que sí. Pero es una decisión voluntaria. Una decisión voluntaria. Ay, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Es complejo, ¿cierto? Es bien complejo. Uno quisiera como que fuera más fácil, como que a uno le naciera el querer adorar y alabar a Dios. Pero, mis hermanos y amigos, eso no va a pasar. No va a pasar. No podemos esperar a querer, porque no va a pasar. No podemos esperar a querer buscar a Dios, porque no va a pasar. Porque la carne todo el tiempo va a estar diciendo, no, es más rico por acá, es más chévere por acá. Pero es que temporal. Versículo 2, no se amolden. En otras versiones dicen, no se acostumbren al mundo actual, con su sistema, con todo lo que vemos y escuchamos, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que no es fácil, no es sencillo. Hay que doblegar la carne. A veces cuando hablo con algunas mujeres, porque otras me dejan en visto, tenía que decirlo. A veces me dicen, es muy difícil. O sea, yo empiezo a orar y no, se me vienen todos los pendientes del mes. Y empiezo a pensar una cantidad de cosas y me distraigo y no sé qué hacer. Y entonces empiezo a leer y no entiendo y ay, mejor no. Y entonces se me pasó el día y no hice el devocional. Es muy complicado. Claro, muchachos, siempre va a ser complicado. Porque estamos en una naturaleza caída. Vea, tan sencillo como que al niño le encanta el algodón de azúcar y vi un algodón de azúcar, ¿qué va a pedir? Algodón de azúcar.
Y entonces esa mamá o ese papá responsable con el consumo de azúcar le va a decir, no puedes comer algodón de azúcar. Y el niño que va a decir, bueno mamá, no lo voy a comer. Por lo general, ¿qué va a pasar? Mamá, me da, y lo secan a uno. Esa es la carne. Necesito. Quiero que me des. Necesito, quiero sentir, ¿sí? Es algo muy similar a lo que pasa cuando una persona que ha sido consumidora de cualquier sustancia psicoactiva entra en un síndrome de abstinencia y siente que se va a morir porque su cuerpo le está pidiendo esa droga. Y entonces, como es la sensación de me voy a morir, tengo que consumir. No se va a morir. Va a sudar bastante. Taquicardia, full. Temblor, también. Y muchos otros síntomas, pero no se va a morir. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar todos los días a nivel espiritual. Si le decimos a nuestra carne no va a venir muerte. ¿Va a venir qué? Vida. Eso es lo que tenemos que entender. Y ahí es cuando yo entiendo por qué debo adorar al Padre. Porque debo sacrificar esa carne y decir, Señor, hoy te adoro. Mire, en los tiempos de alabanza, de adoración, por medio de la música, porque a veces creemos que alabar y adorar solo es cantando, y ahorita acabamos de ver que es todo el tiempo, y se refleja con nuestro estilo de vida, como decía Romanos. Pero cuando hay esos tiempos, digamos, musicales, a veces es muy complejo. Porque es como el tiempo de la música y ya. Mire, es otro tiempo que como congregación tenemos ¿para qué? Para glorificar al Padre. Quiero que busque el Salmo 148 y que podamos leerlo con entendimiento. Yo lo voy a leer de acá de la pantalla. Salmo 148, son 14 versículos. Y si usted pensó, uy, eso tan largo, adivine quién dijo eso. Empieza por la C y termina en la E. La carne. ¿Sí? Dice, versículo 1, aleluya. Es decir, alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos. Alábenlo desde las alturas. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Alábenlo sol y luna. Alábenlo estrellas luminosas. Alábenlo ustedes, altísimos cielos, y ustedes, las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre. Emitió un estatuto que no será abolido. Alaben al Señor desde la tierra los grandes animales marinos y las profundidades del mar. El rayo y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que obedece su palabra. Los montes y todas las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y las aves, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Él ha dado poder a su pueblo. A Él sea la alabanza de todos sus fieles, de los hijos de Israel, su pueblo cercano. Aleluya. ¿Usted había leído esa espectacularidad de Salmo? ¿Cómo empezó? Desde todo lo creado. ¿Hasta quién? Usted y yo. Su obra a imagen y semejanza. Así que ¿quién merece, quién es digno de toda alabanza y toda adoración? Dios. Ni usted ni yo, ni él ni ella, ni el trabajo, ni las cosas, ni la U, ni nadie. Todo eso es pasajero. Entonces, como dicen,
comamos y bebamos que mañana moriremos. No, el Señor que le dijo al hombre, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, ¿sí? Pero necesito que entiendas que he puesto eternidad en tu corazón. ¿Por qué? Porque te quiero conmigo. Porque fuiste formado para estar conmigo eternamente y para adorarme. Él es el que dice, tú necesitas esto. Eso que pides tal vez no. Si te lo doy, chao. Y uno es, pero Señor, y uno le hace pataleta. Pero Señor, no me parece. Y en nuestra mente infinita uno dice, es que debería ser así. Es que esta es la forma correcta. Y el Señor es como, ay, tan hermosos. Ustedes son hasta tiernos. No. Él sabe, usted y yo, que necesitamos. Pero primero, ¿qué hay que hacer? Deleitarnos. ¿Qué significa Edén? Deleite, placer y disfrute. Eso era lo que hacía el hombre y la mujer cuando estaban en el huerto con Jesús. Con el Señor, deleitarse en Él. Solamente quiero que usted se imagine cómo era eso. Ellos caminando con Dios, no, es que ni siquiera me lo imagino. Hablando con Él. Es muy bonito porque dice Génesis que el Señor le llevaba los animales a Adán para que él le pusiera nombre. ¿Usted se imagina a Dios? Es que vení, te traigo este peludo, ¿qué cara tiene? Y dice la palabra que hasta el día de hoy así se llaman. Esa era la relación del hombre con Dios. Y tenemos la promesa en Apocalipsis y es, al que venza, le voy a dar de comer, ¿qué? El árbol de vida eterna. Así que yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Medite luego en este Salmo 148. Y si la carne le sigue diciendo, ay, ya lo leyó, usted le diga carne cochina, chito. Y así hay que decirle en todo momento, ¿sí? Un poquitico. Dele a probar a un niño una sola gomita. El niño va a decir, quedé saciado, ya no más. Si usted le suelta la bolsa, se la acaba. Y no solo niños, adultos también. Un poquitico, no. Un poco de levadura, dice las Escrituras, fermenta toda la masa, ¿sí? Fuimos hechos para vivir eternamente con Él. Y fuimos hechos para adorarle. El centro es el Señor, amén. Quiero respirar tu aire y beber de tu agua viva, que me limpies con tu sangre. Quiero ser yo un alma tuya y que no me aparte nadie, que me limpies con tu sangre. Quiero ser yo un alma tuya y que no me aparte nadie. Lléname de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Quiero sentarme en la orilla de tu mar de maravillas y perderme en tu mirada.
amor con que tú me amas y perderme en tu mirada y arrastrado por la oleada del amor con que tú me amas. Canta el coro. Lléname de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Y lléname de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Cante conmigo. Lléname de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Una vez más. Lléname de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Gracias, Señor. Por tu fidelidad y por tu amor para con tu iglesia, que nos enseñas a adorarte, que nuestro deleite debe estar en ti, en tu presencia, en tu palabra. Llénanos. Dile, Señor, lléname de ti. Que tu amor, Señor, inunde mi alma. Lléname de ti. Lléname de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergir, Señor, bajo tus aguas. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Denle un aplauso al Señor esta mañana.